Vamos a adentrarnos en el maravilloso mundo de la biológica. Manzanilla sumatorio. Es la primera de las dos biológicas que hay en esta caja. Nosotros hemos metido en esta caja dos vinos que son opuestos y a la vez parte de la misma historia. En los dos hay crianza biológica en San Lucas y en una distancia entre una bodega y la otra que puede que sea 500 metros, línea recta. O sea, una está en la calle Regina, aquí en el barrio bajo, y la otra en la Arboledilla. De la calle Regina a la Arboledilla, más de 500 metros. Andando no debe de haber. Pero los resultados son totalmente diferentes. El resultado dentro de la Arboledilla, si comparamos la añada de sumatorio con un vino de crianza dinámica de una solera, también sería diferente. O sea, la diversidad se podría dar incluso dentro del mismo edificio. Pero aquí al final tenemos dos bodegas en esta ocasión. El primero, sumatorio, es la añada 20 de un proyecto todavía de experimentación. Yo siempre entiendo que es de experimentación porque no hemos llegado a comprender completamente qué es lo que hay detrás de las añadas. Tengo aquí a Pepe que sabe de añadas mucho más que nosotros porque empezó en el 12. Nosotros empezamos en el 14 el primer año y luego recogimos el testigo de aquella primera experimentación en el 19. Se hizo 14, 19 y esta es 20, que es la tercera añada. Las añadas consisten en hacer un vino blanco inicial, en este caso es as el que se hace, y luego una parte de ese vino se lleva a bota y se guardan las botas en estática, en crianza estática durante 3 años, que es lo que se necesita para llamar al vino manzanilla de manera oficial. Ese vino no se toca durante esos 3 años, salvo para hacer un refresco sobre sí mismo. Se saca una parte del contenido de la bota y se vuelve a meter dentro de la bota para oxigenar, en una saca en falso que se llama. En el año 2019 llevamos la crianza, además, en botas por separado, para ver cuál era la evolución de cada bota, cómo cada una llevaba un estilo diferente. Y efectivamente había diferentes estilos dentro de aquel conjunto de botas. Luego terminamos haciendo un ensamblaje y de ahí vino el nombre, sumatorio. Porque el concepto de aquel vino blanco de crianza estática, 3 años bajo biológica, consistía en hacer las crianzas por separado en botas y probablemente embotellar las botas por separado. Y luego vimos que la unión de aquellas botas te daba un vino más rico, ¿no? Y que las diferencias no justificaban hacer llenos parciales, llenos por barrica. De aquella suma de diferentes botas que teníamos en aquella experimentación surgió aquel nombre. A mí siempre me gusta decir que además sumatorio hace referencia a que la comprensión de la crianza biológica como crianza estática, la utilización del velo de flor en una bota sin sistema de solera es una forma de comprender la crianza que se suma a la fórmula tradicional de soleras, que no compite con ella, ¿no? Y al final los nombres de los vinos a mí me gusta que sean polisémicos, ¿no? Que signifiquen muchas cosas, pero en este caso funcionan, creo que bien. Hay una parte romántica, poética, de reivindicación de un tipo de crianza que se suma a lo que tradicionalmente hemos conocido en la zona, y yo creo que es la forma de entender las crianzas biológicas estáticas realmente, porque no tienen que hacerse de manera contrapuesta a lo que se había hecho en la zona anteriormente. Es que uno llega a esa conclusión cuando se da cuenta de que la contraposición de la crianza estática a la solera significa la desaparición de un montón de vinos que nos flipan, ¿no? Que dependen absolutamente del sistema de solera. Es como, mira, no hagamos comparaciones. El nuevo sistema de crianza estática, la utilización del velo de flor en una bota sin aplicar un sistema de mezclas de solera, te lleva a resultados diferentes que se suman a la fórmula tradicional de crianza de solera. Y esto es lo que vamos a ver en el futuro seguro. Hay pocos proyectos todavía en la zona, muy pocos, pero cosas como esta yo creo que van dando a entender cómo de interesante a nivel etnológico y a nivel de mercado es este tipo de crianza, porque tienen virtudes que no tiene la solera, igual que la solera tiene virtudes que no tiene la añada. La suma de ambas hace que el concepto de crianza biológica sea más potente y más defendible hacia el futuro. Ese es el resultado. Tenéis todos vinos. La añada 20, en la segunda, como os digo, se embotella en rama totalmente, se mantienen las botas 3 años sin mezclarse con otras añadas, y luego al final del proceso se hace un ensamblaje de aquellas botas que están mejor, que en este caso fueron todas, porque todas mantuvieron una línea muy parecida, y salen 5.000 botellas, creo recordar que salieron de este lleno. Ahora mismo tiene como 1 año de botella y te ayuda a entender esto, ¿no? Cómo de diferente es este tipo de crianza respecto al otro. Los aromas son diferentes y la boca
¿Eh? Para mí, no sé si tú lo percibes igual, cuando tú catas una manzanilla de crianza estática de 3 años, tu sensación es que es mucho más joven de lo que le correspondería a una manzanilla de solera de 3 años. O sea, en la solera tienes un afilamiento mucho mayor, tienes un carácter de manzanilla mucho más claro. Aquí tienes todavía un vino que ha sido transformado de manera más leve que la transformación que tiene el vino en un sistema dinámico de solera. Y lo vemos en las visitas a la bodega constantemente. Yo estuve hace 2 días con un grupo de personas en las que había gente que sabía mucho de vino, gente que era fanática y gente que solo acompañaba a los otros y que no bebía normalmente biológica. Y tú lo constatas habitualmente, esa gente que no bebía biológica normalmente entendía mejor este vino. ¿Esto es bueno o malo? Esta es la información que tú adquieres de atender esa visita, luego tendrás que interpretarla, ¿no? No estoy diciendo nada ni a favor ni en contra, te digo que hay gente que a lo mejor no entendía la solera, ese nivel de afilamiento que tiene la solera, ese amargor que tiene cuando andamos con 5 o 6 años de crianza, o esos aromas tan extraños que tienen las biológicas clásicas, a lo mejor no lo entiende y sin embargo tú le estás dando un vino de 3 años que cumple con toda la normativa para llamarse manzanilla y te está diciendo que eso le gusta. Ahora analicemos esa información, lo que hay ahí. ¿Por qué? Probablemente porque el comportamiento de vino en boca está mucho más cerca de lo que ellos conocen como vino blanco, que cuando hablamos de un vino de crianza de solera. La transformación es más lenta y eso se ve incluso en el velo. El velo es más tenue, más leve. La interacción de la levadura viva con el vino va a otro ritmo. Eso es. Y luego los aromas también, pues, son diversos, son muy diferentes a los que encontramos en la solera, que ya conocemos muy bien. ¿Esos son mejores o peores? Oye, que lo estoy conociendo. Por eso me gusta seguir diciendo que son proyectos todavía experimentales, porque tenemos que llegar a entender qué valor tienen comparativamente, ¿no? ¿Cuántas sacan en falso la cera? Yo creo que se hacen 2, pero no te lo puedo decir con seguridad. Sabes que las añadas, además, tienen el hándicap, el condicionante de que el Consejo Regulador te lacra las botas, que es una cosa que no sé si en el futuro se mantendrá, pero que hacen difícil el trabajo con las botas que están ahí lacradas. Yo el otro día pasé por una bota del 23 y me hubiera encantado abrirla y no la pude catar porque estaba lacrada y lleva lacrada 2 meses. Hay 21 que se embotellará en enero y 23. No hay 22 porque el 22 fue una cosecha de grado muy bajo en el marco de Jerez y se decidió saltar la cosecha, no se hizo añada al 22. Allí ahora mismo están en crianza 21 y 23 y están lacradas. Entonces, hasta donde llega mi conocimiento, creo que hacemos 2 sacas en falso. Lo normal que sería decir, oye, necesito una tercera saca en falso, la hago, pero también está ese condicionante de que tienen las botas lacradas una buena parte del año. También donde tú quieras llegar. También. Más favorece la crianza biológica y el perfil de aquí se irá diluyendo. Pero tú sabes también que, dice que también, Pepe, que no lo escucháis, que también depende de a dónde quieras llevar tú el vino. Eso, pero también depende de las condiciones del año. O sea, tú sabes que tú pasas en un invierno frío, como hemos tenido estas 2 semanas, y tú te vas a la criadera a ver cómo está el vino, ¿no? Y si a lo mejor tienes que interactuar con el vino de una manera diferente a como lo habría hecho en un otoño más suave. Todo influye y todo es la característica. Por eso el lacrado de la... Un verano suave, le da un determinado, un verano muy cálido, le da otro carácter al vino distinto. Por eso a ti te gusta ir a la criadera y ver cómo está ese velo y sentir cómo está evolucionando esa crianza. El lacrado es contrapuesto a ese carácter que tiene la crianza biológica. El lacrado es un problema para la crianza biológica estática, es un problema clarísimo, porque tú hay días que te gustaría ver cómo está el vino dentro de la bota y no lo puedes hacer. Entonces ¿tú a qué vas? Pues vas a una regla casi matemática, ¿no? Hago 2 trasiegos al año. A lo mejor con otro vino no lo harías así, tú irías interpretando la criadera y irías tomando tus decisiones en función a cómo está el vino en esa barrica, pero en esa bota. Esto se nota que recibo visitas de fuera y digo barrica cada vez más. Los de aquí me las fean, no diga barrica. Avanzo. Manzanilla sumatorio del 20. Unas 5.000 botas de vinos que
para mi gusto son unas 5.000 botellas de vinos que siguen siendo pues muy sorprendentes, que llaman mucho la atención, que cuando se embotellan pues te dan ganas, creo yo, de entender más en profundidad qué significa el concepto de añada hacia el futuro.